Nos encontramos con Susana González, que es la presidenta de la Fundación Liderar, fue prefecta del departamento de Guayas, es una persona muy involucrada en la política ecuatoriana y realmente a nosotros desde acá nos sorprende lo que les está pasando allá, pero si podés por favor configurarme, relatarme cómo se dieron los procesos para llegar hasta esta situación, a nosotros nos sería de mucha utilidad porque tenemos un distrito como Rosario, que todos los días se ve sacudidos de muerte, y otros distritos que potencialmente pueden ser Rosarios, como es el que vivo yo aquí en el Gran Buenos Aires. Así que te agradezco este tiempo, la amabilidad, y si nos podés contar cómo fue el desarrollo hasta esta explosión. Ale, muchísimas gracias por la entrevista. Saludos a la gente de Buenos Aires y de Rosario y de toda la Argentina. Bueno, yo creo que primero decir que Ecuador, al igual que Argentina, son dos grandes naciones con los mismos vicios y los mismos problemas de los últimos años. La política termina entorpeciendo a la vida de los ciudadanos y termina privilegiando a los delincuentes. Medidas sustitutivas que se dieron a través de reformas legislativas, gobiernos que privilegian y hablan de manera permanente de los derechos de delincuentes, narcotraficantes, hasta permitir que ellos asuman todo el control de los territorios, de los barrios, de las ciudades, de las provincias, y de alguna manera esto lo que fue haciendo fue que los ciudadanos que trabajan todos los días, que aportan para que nuestras naciones sean grandes y sigan vivas, como sigan vivas las familias, cada día estaban más disminuidas. Ecuador, como Argentina, tuvieron gobiernos que privilegiaron, y lo reitero, privilegiaron en las reformas legales y en las reformas constitucionales el derecho o la viabilidad de la vida de los delincuentes y no de los ciudadanos. ¿Cómo se dio? Se dio justamente por eso. Amparados en el derecho que los asistía, las medidas fueron privilegiando aquellos que delinquían y hasta llegar a un momento tan grave como la que estamos viviendo. No hoy, yo quiero decirles algo, las tomas de decisiones del presidente Noboa han sido valientes y hay que reconocerle la valentía a asumir un país que no me gusta hablar de la maldita herencia, ¿no? Y lamentablemente es parte de los 7 plagas, de los males que hemos, como ecuatorianos, como ciudadanos, hemos heredado, pero esas herencias no las queremos, entonces no las recibo como herencias, pero el gobierno lamentablemente recibió un país que sabía cómo lo iba a recibir, no en la escala mayor de lo que a propósito se han suscitado estas últimas semanas, queriendo anarquizar las calles, logrando de alguna manera el temor y el miedo ciudadano de las familias que vivimos en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas, porque Ciudad Puerto, Guayas como provincia, una de las provincias que está tomada por los narcos traficantes. ¿Cómo se dio esto? Sencillo. Cuando tú haces de un país que privilegia la impunidad, un país que permite que el sistema de corrupción penetre el sistema judicial, que la fiscalía sea para beneficios de los que delinquen y no de los ciudadanos, entonces estás haciendo el paraíso perfecto para que se logre, lamentablemente, que los países pasen a estar sitiados por los narcodelincuentes, por los narcopolíticos que empiezan a perforar en todos los estamentos del Estado. Y Hacemos un hoy punto vivimos. ahí, hacemos un punto ahí, porque por tu relato yo trazo paralelismos directos a lo que sufrimos nosotros en la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner vendría a ser el Correa ecuatoriano, para darle un marco, y hasta trazo el paralelismo de Javier Milei, un dirigente político sin ningún tipo de estructura, lo más parecido a Noboa. ¿Está bien hasta ahí el análisis? Sí, es correcto, pero yo quiero decirte que esto fue pensado y tramado para que todo el corredor del Pacífico y desde el Mercosur, las leyes desde Brasil, Argentina
y otros países que entraron a la corriente, entre comillas, ideológica, cuando la ideología no llena el estómago de los ciudadanos ni de la familia. La ideología sirve para dividir a los ciudadanos, y es lo que yo quiero que hoy comprendamos. Estoy desde la lógica ciudadana, o yo no estoy en cargo público, ni mucho menos, y no he vivido de los cargos públicos. Soy una persona que viene desde el emprendimiento y desde la empresa, y desde ahí salí desde la sociedad civil y junto a otros líderes que en su momento iniciamos desde la sociedad civil un activismo permanente a través de un movimiento que era y que es Madera de Guerrero. Pero ¿por qué te hago este recuento? Es que lamentablemente se nos tomaron América Latina, por eso hoy afrontamos y nos enfrentamos a los mismos problemas diferentes países. Entonces, el fentanilo que destruye a los jóvenes, o el HI, o las diferentes sustancias químicas que destruyen a los jóvenes de Argentina, son los mismos que están destruyendo a los jóvenes en Ecuador. Pero también el reclutamiento de los niños en los barrios de 9, 10 y 11 años es lo que hoy determina una investigación donde hoy el promedio de vida en los barrios de los jóvenes no supera los 20 años. Estamos hablando de una situación muy grave. Y claro, la intervención, y no solamente con la droga, que es uno de los males más fuertes, porque no solamente la que transita para llegar a los puertos, que se han tomado los puertos y el sur de la ciudad de Guayaquil, o los puertos de Manta o el puerto del Oro, que son 3 regiones distintas, pero con puertos en el país, sino también que esto trae otros males, que vino desde Venezuela, con el tema del tren de Aragua y todo el manejo desde las cárceles de Aragua, y todo esto se mapeó de tal manera que también se intervinieron las cárceles. Claro, las cárceles hoy no son el problema de hoy, es todo lo que desde las cárceles comandaban los cabecillas de estas bandas de hoy ya determinados terroristas. Y a esto le sumas que de cada 10 negocios, 6 han cerrado, producto de ¿qué? De la extorsión. La amenaza permanente de ser vacunados. ¿Vacunados qué es? Que tienen que dar dinero. En algunos países se llama mordida, dicho en términos claros, extorsión. O sea, tú tienes un socio vago, delincuente, que te violenta por tener tu negocio, tú eres el que trabaja, pero él es el que cobra el diezmo. ¿Eso es correcto? No. Si no lo haces, si no vacunan, si no te pueden vacunar, entonces te matan. Es parte de los 7 problemas. Otro, con ello, con la droga, viene acompañado también el secuestro. Bueno, ya vemos que el secuestro ya no es, entre comillas, pomposamente llamado secuestro express. Cualquier tipo de secuestro, por segundos, minutos, por horas, siendo secuestro, es violación a tu vida, a tu privacidad, a tu derecho a vivir. Por lo tanto, no puede ser tratado como pomposamente como secuestro express o secuestro momentáneo. No, señor. Es secuestro y por lo tanto tiene que ser en categoría de terrorismo, porque tiene que entrar en esa figura, porque de lo contrario, hoy es parte de los 7 problemas. ¿Y por qué voy enumerando? Porque con ello vienen también la trata de personas, Ale, viene la pornografía infantil, viene un sinnúmero de problemas que van minando nuestras sociedades de a poco hasta cuando creemos que los malos son más. No, los buenos somos más. Los que mantenemos los países somos la mayoría de ciudadanos. Es el legado de los abuelos, es la receta del farmacéutico que nos daba, que ya cierra por el miedo a que lo maten. Entonces, si bien es cierto, la delincuencia va escalando en tanto y en cuanto los gobiernos son parte de eso. No estoy hablando de mi gobierno, el gobierno actualmente, estoy hablando de los gobiernos que fueron y permitieron y regularon leyes y reformaron constitución para permitirles el ingreso como si esta fuese su casa. Y entonces, claro, eliminaron una base tan importante como la de Manta. Otra de las medidas que tomó el gobierno de Correa en su momento fue también la eliminación o no permitir la extradición, que hoy el presidente Noboa muy acertadamente ha tomado la decisión de extraditar y de poder retornar a los diferentes países gente que hay en volumen, como por ejemplo quienes han infringido dentro del territorio nacional más de 1.500 colombianos. No es la nacionalidad, no es la nacionalidad, es los ciudadanos que infringieron dentro de los países y que van a ser retornados a sus países de origen. ¿Qué debe hacerlo? Por supuesto. Que los militares deben estar en las calles, por supuesto.
¿Hemos coincidido en todo esto? Sí. Y en lo que no, hoy no coincidimos es en la reforma que pretende endosarle a los ciudadanos esta conmoción interna que está viviendo y que pretendan aumentar el IVA. Y esta parte es importante. Cómo el que es victimado todos los días tiene que terminar pagando 3% más de un IVA que quieren aumentar para que puedan luchar contra el sistema que hoy mantiene en anarquizadas las calles. Hay otros mecanismos, por supuesto, disminuye el tamaño del Estado, que es importante eliminar excesos de gastos burocráticos, que es importante priorizar el recurso público, pero si 6 de cada 10 locales están cerrados y 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo, ¿cómo es posible aumentar a 15% el IVA si ya el 12 se suena impagable para mucha gente? Bueno, Entonces, acá debemos... tenemos el 21 de IVA. Sí, pero entiendo, y de hecho es excesivo. No, Tenemos por que... supuesto. Yo lo que quiero repreguntarte o preguntarte más precisamente, porque vos estás hablando de una serie de condiciones sociales que, apartando la extorsión, ¿cuánto pudo haber sido fruto de esta descomposición económica que vos trazás y describís, que se haya incrementado la cuestión del narcotráfico y sus diferentes connotaciones locales, como vamos a decir, un comercio paralelo por sí mismo, dedicado a esto pura y exclusivamente, más allá de las decisiones políticas que se establecieron para abrir esto? ¿Se entiende la pregunta? Te la comprendo. Mira, cuando los gobiernos reforman constitución, le meten la mano a la constitución, le meten la mano a la ley, y no justamente eso va en beneficio de los ciudadanos, hay algo atrás. Pero peor aún, cuando se dan estas situaciones que empiezas con las medidas sustitutivas ante situaciones aberrantes como el femicidio, matar a mujeres o violar niños o niñas, y encima le dices que a ese violador o a ese asesino de niñas o mujeres o de familia le das medidas sustitutivas para que se presente un juez ante un juez, que sabemos muy bien que hay jueces correctos, pero hay jueces corruptos. ¿Qué destapa? Y yo creo que aquí hay que darle un valor muy importante a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. ¿Qué destapa? De alguna manera la verdad y la situación de el involucramiento del Estado, no solamente en el estamento de la distribución en territorio, que es terrible, porque se habla de un consumo per cápita muy alto, no lo quiero decir yo, pero muy alto, tan similar al que se exporta, y esto significa gravísimo, porque entonces tenemos una gran cantidad de niños y jóvenes consumiendo droga. Lo que destapa esto es 3 años de investigación valiente y determinada de la fiscal general del Estado y el caso Metástasis, donde desde las cárceles se dominaba todo el territorio nacional, se le ordenaba a jueces, se tenía control sobre fiscales y adicional a eso se tenía control sobre y a políticos. Es decir, se tenía control o tenían control los narcotraficantes en las cárceles de todo, incluyendo de la cadena de negocios que ya había intervenido el Estado a través del sistema de salud. Y como el sistema de salud ya no tiene plata, entonces se fueron al sistema de los diferentes sistemas públicos, como por ejemplo municipios, prefecturas y otros niveles de gobierno. Hacemos un punto, porque también en tu rol de prefecto, cuando tuviste la oportunidad, ¿qué podías hacer vos para combatir esto? Lo que se puede hacer desde las competencias de la prefectura
era atender las necesidades de los ciudadanos. Y lo hice. Y lo hice tomando en cuenta que, Alex, que la condición en la que yo recibí la prefectura fueron en plena pandemia, 20 de junio del 2020. Sin embargo, las arcas estaban vacías, producto de la corrupción, todo el dinero comprometido, además, en un escándalo de corrupción, justamente de procesos que se aprovecharon no solamente del enfermo, sino del agonizante y del muerto, como pasó en muchos países vergonzosamente. Eso debería haber sido declarado como crimen de lesa humanidad. Quienes se aprovecharon en plena pandemia de la gente que estaba contagiada, de los agonizantes y de los muertos, debieron haber sido declarados criminales de lesa humanidad, porque se metieron con lo que nunca pudieron y debieron meterse, la salud de la gente. Ahora, Sí. cuando Correa se fue, que se fue hace mucho tiempo, los sucesivos gobiernos que desde acá, desde Buenos Aires, creíamos que estaban combatiendo el correísmo, ¿no lo combatieron entonces? Mira, las medidas asistencialistas de la corriente, para hablar claro, de la corriente o tendencia de izquierda, generan un enorme ensanchamiento del Estado que hace creer a los ciudadanos que mucha gente está trabajando. No, Sí, están sí. trabajando de ellos, entre comillas. Algunas personas honestas trabajando y otros recibiendo pagos sin trabajar, es decir, recibiendo un salario que no lo trabajan y no lo ganan. Sin embargo, lo pagamos los ciudadanos con los impuestos todos los días. Eh, Pata Correa es que la gente tiene que abrir los ojos. Y es difícil abrir los ojos cuando la gente tiene hambre y cuando la gente le acostumbraste a que recibes un bono, ¿verdad? Porque el papá protector, el Estado, y ellos quieren fingir ser eso, lo da. Y claro, lo que no saben es que es dinero de ellos mismos, pero que se lo dan a cuentagotas para mantenerlos miserables, para mantenerlos pobres. Y eso es la gente la que tiene que despertar. Y despierta cuando hay un liderazgo que empieza a guiar esos caminos, cuando hay un liderazgo que dice la verdad, que puede ser que sea dura, pero dice la verdad. Y es que decir la verdad en tiempos de crisis es de valientes, en medio de gente que no quiere escuchar la verdad, que prefiere recibir, como mucha gente, una canasta, un cesto de comida y así mantenerlos cautivos. Y eso no solamente pasa en Ecuador, con algunos niveles de gobierno, pasan en muchos países. Y es que esta coordinadora de izquierda mantiene un modelo muy bien para mantener y aumentar el número de pobres. Y cuando aumentas el número de pobres, lamentablemente para la gente que algún día quiere salir de la pobreza, es el camino más equivocado. Susana, Porque, otro tema, porque vos digamos, también pusiste el dedo en la llaga con las actividades que logran controlar desde las cárceles y fundamentalmente desde el narcotráfico. Hoy acá en la Argentina, además de haberse tomado la decisión de separar a las bandas y a los líderes de las bandas narcotraficantes en diferentes cárceles y penales del país, se tomó la decisión de intervenir en la actividad portuaria, fundamentalmente de Rosario y de puertos del sur que claramente están identificados con el ingreso y egreso del narcotráfico. ¿Cómo operan estas bandas en las actividades portuarias? ¿Influyen directamente hasta en el personal que deben contratar, como se está detectando acá en la Argentina? influyen directamente porque empiezan a contactar a las familias, los amenazan con las familias. No quieren perder el trabajo, pero tampoco quieren perder o que les pase algo a su familia. Entonces los reclutan. De alguna manera los obligan a ser reclutados. Entonces hay mecanismos en tierra, hay mecanismos en agua, porque recuerda que son puertos y alrededor de los puertos hay poblaciones, pero también hay muchas necesidades. Entonces, un factor importante, sin criminalizar la pobreza, porque nunca hay que criminalizarla, hay que ayudar a la gente más pobre, a los que menos tienen, y hay que asistirlos, hay que lograr
mecanismos de subsidios para que los ayude a la salida, no a permanecer bajo el subsidio, porque pues hay familias enteras con una enorme dificultad que por sí mismas no pueden asistirse. Entonces, por eso siempre digo, los aportes sociales son importantes siempre y cuando sean bien planificados, sean dirigidos a quienes más necesitan. Sin embargo, estos sectores alrededor de los puertos son sectores deprimidos, son sectores con pocas oportunidades, son sectores que muchas veces empiezan a ser tan peligrosos que la gente no quiere entrar, es difícil también si entras no sales. Mira, es muy parecido la situación de los puertos, tanto de Argentina o de otros países, Brasil, o de Perú, o de Colombia, como los nuestros. Me explico, vulnerables mucho a lo que ya es una industria transnacional, como es la industria del narcotráfico. La última, ¿crees que Ecuador puede superar esta crisis? Yo te puedo hablar que mi país, Ecuador, del cual me siento infinitamente orgullosa, es un gran país. Somos exportadores de banano, del número 1 del mundo, somos exportadores del camarón, el origen del cacao es nuestro, nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos. Yo creo que hace pocos días no tengo cómo describirte la enorme tristeza que nos dio a cada uno de nosotros saber de que este país que es para nosotros es un pequeño, gran país, pequeño porque frente a otros países de kilómetros, el nuestro es pequeño, pero grande en las 4 regiones. Estamos convencidos que podemos salir, que no va a ser un proceso fácil, pero que juntos, uniendo no solamente decisiones, voluntad, corazón y fortaleza, podemos salir adelante. Tenemos un presidente que estamos demostrando que se puede desde la política articular decisiones que armonicen la vida de los ciudadanos. Sin duda no nos estamos enfrentando ¿qué decirte? No nos estamos enfrentando a un cuento de Disney, no, nos estamos enfrentando a una situación muy No, compleja, a un ejército. a un gran, enorme ejército que fue privilegiado por varios gobiernos en el ingreso y en el contrabando de armas y municiones, que ayudó a que se sientan hoy más poderosos como para amenazar y condicionar. Pero los ecuatorianos estamos todos juntos y muy unidos. Sabemos que esta bandera tricolor merece mejores tiempos y para eso hay que tomar decisiones y unirnos. No se trata, y me duele decirte que una de las 7 plagas más fuertes dentro de lo que involucra el tema de narcotráfico es el trata de personas, pero también utilizar a personas de escasos recursos para llevar en sus cuerpos o dentro de ellos también droga, pero también la necesidad de salida de familias, de barrios que están ya intervenidos totalmente, yéndose por el Darién, afrontando situaciones de riesgo. ¿Cuántos ecuatorianos han muerto en su periplo para llegar a Estados Unidos? Entonces, yo sí, desde el fondo de mi alma, desde mi corazón, estoy convencida que si se toman las decisiones acertadas, con valentía, con decisión, pero sobre todo con voluntad y corazón, tomando en cuenta que no estamos trabajando para el Ecuador solamente de hoy, sino para el Ecuador que vamos a dejar a las futuras generaciones. Y eso implica una enorme responsabilidad de todos, uniendo voluntades, uniendo decisiones y continuando juntos. Ecuador hoy más que antes unido.